Bueno, bienvenidos a la segunda conferencia profesional del día. Se titula Evolución económica e industrial, actores involucrados en el caso argentino, del doctor Andrés Alberto Massi. Andrés es doctor en Ciencias Políticas, magíster y especialista en Historia de las Ideas Políticas argentinas, licenciado y profesor en Ciencias Políticas. En su conferencia propone describir los rasgos estructurales de las políticas económicas nacionales y las principales instancias del desarrollo industrial argentino. En ese contexto aborda el impacto social de la industria en la economía nacional y su relación con otros sectores de la economía. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes. En primera instancia, quisiera agradecer a los organizadores del Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial por invitarme a participar en este prestigioso evento, el número 14, y a compartir esta instancia de diálogo, este encuentro en el cual vamos a poder dialogar acerca de lo que es la evolución de la política industrial en la República Argentina y qué actores se vieron, en mayor o menor medida, involucrados. Es decir, la idea es, como se expresó recién, conocer los rasgos estructurales y el impacto que tuvo en la matriz societal las políticas económicas en materia industrial. ¿Cuáles son las grandes instancias en la historia industrial de la República? Tenemos dos aspectos marcadamente discernibles. Hay en esta un poco lo que decía Oscar hace algunos minutos, es decir, en estos vaivenes que ha mostrado la historia económica de la República, naturalmente han impactado fuertemente en la historia de la industria nacional, ¿no? Hemos tenido instancias de fuerte ímpetu industrializador y otras instancias de fuerte ímpetu desindustrializador. Dentro de la dinámica de la primera, podríamos encuadrar lo que yo denomino como etapa fundacional. Estoy hablando de comienzos del siglo XX. Presidencia de Hipólito Yrigoyen específicamente, la primera, en la cual se funda Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Y tenía tras de sí tenía una serie de mensajes políticos y económicos sustanciales, de raíz. En primera instancia, un mensaje político. Los recursos, la energía, son del Estado. Es decir, en esto es un mensaje que prácticamente ha prevalecido en gran parte de la historia de la República, salvo en algunas instancias en las que se produjo la transferencia de activos públicos al sector privado y algunas empresas que manejaban recursos estratégicos del país fueron transferidas al sector privado, ¿no? Entonces el mensaje político, vuelvo a reiterar esto, era contundente. Los recursos estratégicos son del Estado, ¿no? Y en segundo, la idea era ir cambiando sustancialmente una matriz económica que se había sustentado poderosamente sobre el agro. Por supuesto, estamos hablando de una instancia incipiente, una instancia naciente de la industria, pero que se había focalizado racionalmente en uno de los pilares de la energía nacional, digamos, ¿no? Específicamente en el petróleo. El segundo punto, y que no es menos interesante en términos de política y de política económica e industrial, es el tránsito del modelo agroexportador dependiente al modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Recordamos rápidamente el significado del modelo agroexportador dependiente. Nos hablaba que el mundo tenía dos grandes submundos, ¿no? Uno, productor de materia primas en la cual se ajustaba la República Argentina, y otro mundo que industrializaba la materia prima proveniente de los países denominados periféricos. En esta dinámica, ¿por qué la pregunta que siempre se me hace en esta instancia, ¿no? ¿Por qué la noción de dependencia? Queda claro el concepto del agro. El tema es ¿por qué modelo agroexportador dependiente? Porque ante la menor sensibilidad de los países industriales también resultaban perjudicados
los países proveedores de materias primas. Hechos políticos a nivel mundial, podemos mencionar cientos, pero puedo solo a título ejemplificativo citar la Primera Guerra Mundial, la caída de la Bolsa de Valores, la Segunda Guerra Mundial, que afectaron las economías de los principales países desarrollados en términos industriales y naturalmente afectaron las economías, por efecto, de la economía de los países proveedores de materias primas. Esa dinámica obligó a los países proveedores de materias primas a repensar por qué no poder industrializar todos los productos o todas nuestras materias primas en lugar de venderla a los países más industrializados. En este sentido voy a hacer una confesión a título personal. Provengo de una familia que no comulga ideológicamente con el peronismo. Pero como sostendría el general Perón, dijo, la única verdad es la realidad. La frase no se le atribuye a él, es cierto, pero en realidad la única verdad es la realidad. Y la realidad es que hizo una lectura interpretativa muy correcta de lo que fue la industrialización por sustitución de importaciones. En el sentido de que, ¿por qué no industrializamos nosotros los productos que enviamos al extranjero para que sean industrializados en el extranjero y se genere mano de obra en el extranjero? Es algo que hay que reconocer, como así también muchos otros aspectos relacionados con la conquista de los derechos sociales. Ante las evidencias uno por allí no puede sino reconocer que las cosas bien hechas en muchas oportunidades vale la pena ser mencionadas. Puedo disentir, insisto, en términos ideológicos muchos, pero en estos términos no hago sino acompañar esta política que lo interpreto desde un punto de vista estrictamente político. Es decir, poder industrializar en la República lo que se industrializaba en el extranjero. Es decir, este principio partía de una lógica de inclusión social, porque rápidamente proliferaron las industrias en la República Argentina en la década del 40 y la década del 50, y ello forzó a que, ello tuvo un significado político interesantísimo, que fue que el obrero industrial fuera el soporte electoral del peronismo durante muchos años, hasta bien entrado a los 70. Esto es interesante para analizarlo, ¿no? Pero sin embargo tuvo una lógica de inclusión social, porque incorporó a trabajadores que mejoraron sus condiciones de vida en términos sociales y en términos económicos. Y partió de un principio central que vale la pena ser destacado. A mayor presencia industrial, menos presencia de necesidades básicas insatisfechas. Esto es central. Es decir, los principales países del planeta, los más desarrollados, no solo en términos industriales, podemos tomar como ejemplo Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, todos países altamente industrializados y con una complejidad tecnológica de magnitud, todos tienen elevados indicadores de desarrollo humano, es decir, escasas necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Este tránsito del modelo agroexportador dependiente al modelo de industrialización por sustituciones no fue de un día para otro. En todos los órdenes de la vida, en el mundo de la política, en el mundo de la sociedad, siempre que se producen transiciones, viven y perviven en los regímenes o en las etapas innovadoras elementos antiguos. Es decir, que nadie podía dejar de pensar que en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones no iba a existir más el modelo agropecuario. Por el contrario, siguió viviendo con bastante fuerza hasta los tiempos actuales. Y en este sentido, quiero hacer esto se denomina en política modelo QWERTY. QWERTY son las primeras 6 letras de la computadora, ¿no? Si ustedes recuerdan, son las primeras 6 letras de una computadora. Y ustedes muchas veces habrán preguntado por qué esas 6 letras están allí en forma desorganizada, azarosa, caprichosa. ¿Quién determinó que esas letras estuvieran en ese orden? En realidad no vienen de la época posmoderna, es de la modernidad pura. Estaban así porque venían de la máquina de escribir
y para que no se golpearan las teclas se había estudiado que la mejor distribución de las letras era de la forma que la conocemos. La máquina de escribir no existe más. Fue suplantada por la computadora, pero sin embargo, ese modelo aún vive en el teclado que usamos todos los días. Lo que quiero decir es que existen modelos, existen rasgos de algunos modelos que siguen viviendo mucho más allá de superada su etapa. Es decir, el modelo agroexportador dependiente siguió viviendo con ahínco, con una gran intensidad hasta los tiempos actuales. Y ya vamos a debatir el tema del país agrario o del país industrial. Quiero hacer otra aclaración que entiendo que es interesante. Estas transiciones se producen medianamente ordenadas, esta transición de modelo político, de modelo económico, salvo que exista algún hecho abrupto por el cual yo salto rápidamente de una situación, de una característica política a otra característica política, ¿no? La Guerra Civil Norteamericana es un ejemplo de ello. Desde pequeños nos dijeron que era una lucha denodada entre el norte abolicionista y el sur esclavista. Y la realidad, los politólogos que somos bastante desconfiados, hemos logrado, junto a los historiadores que son más desconfiados que nosotros, logramos desentramar el verdadero hilo conductor que hay detrás de esa guerra. Era el norte industrial contra el sur agrario. Y allí sí se produjo y se resolvió mediante las armas un modelo económico de país. Desde entonces hasta hoy, Estados Unidos nunca dejó de lado su modelo industrial. Lo hizo y lo resolvió no con transiciones, lo resolvió a través de la violencia. Una tercera etapa de este ímpetu, como llamo yo, industrializador, fue el del desarrollismo a finales del 50 y comienzos del 60, en el cual el presidente Frondizi puso particular énfasis en la industria pesada, el acero, el petróleo, las petroquímicas, los combustibles. Y esto puso de relieve algo, recién Oscar hablaba acerca de la no buena costumbre que tienen los gobiernos argentinos de, cuando asume uno, deja atrás lo que ha hecho el otro, ¿no? Realmente no es sana, no es noble, no es buena. Sin embargo, ¿no? Quiero decir que el presidente Frondizi, con una procedencia ideológica completamente diferente a la de Juan Perón, a pesar de que habían tenido puntos de encuentro, esto quiero aclararlo, decidió que la faz industrial iniciada durante el peronismo no se tocara. Y esto nos dejó un mensaje contundente a la ciudadanía también en términos políticos. La industria iba a ser, al menos durante su gestión, una política de Estado, que es lo que nos falta construir a los argentinos en todos los órdenes. Gran parte de los países desarrollados han construido políticas de Estado que perduran mucho más allá que los gobiernos que van a asumir la responsabilidad de justamente gobernar un país. Lo hicieron países desarrollados, los alemanes, los norteamericanos, los españoles lo hicieron a través del Pacto de la Moncloa en 1977. Es decir, los argentinos hemos carecido, y esto es una gran demanda que se les hace a los cuadros políticos, hemos carecido de un punto de encuentro en su dirigencia política respecto a los grandes asuntos nacionales, entre los cuales se encuentra la política de carácter industrial. Pero en este punto de la historia, el desarrollismo fue muy respetuoso de lo hecho por el peronismo anterior. Es más, lo profundizó. Por allí hay alumnos que me preguntan, profesor, ¿y hay algún ejemplo de esto? Sí, había 26 fábricas de autos en la República Argentina. No las hay hoy, 26 fábricas produciendo en la República Argentina. Reitero este concepto, no las hay hoy. Entonces, esto demostraba que todo ese perfil iniciado en el 40 seguía férreamente asociado en los años 50 y en los años 60. Solo tuvo algunos puntos débiles, a mi juicio, el desarrollismo. ¿Cuáles fueron?
¿no? Permitió el ingreso, tal vez indiscriminado, de inversión extranjera directa, sobre todo en materia de recursos energéticos. Es decir, todo lo que habíamos hablado recién acerca de que los gobiernos iniciales del siglo XX en la República Argentina habían interpretado como estratégicos los recursos naturales, Frondizi, digamos, en eso tuvo un pequeño error a título personal, lo cual no resta mérito en su faz o en su perspectiva industrializadora, ¿no? Es decir, promovió por un lado entonces la expansión de los recursos estratégicos del país y por otro permitió la inversión extranjera directa, comprometiendo precisamente esos recursos estratégicos. Y una tercera instancia industrializadora, muchos investigadores están haciendo esto y trabajando profundamente, se da en el periplo o en el periodo 2003-2011, donde se crece al 7,5%, ahora el PBI industrial, se crece al 7,5% anual, con salvedad de los años 2009 y 2010, por la sencilla razón de que se vio afectada por la crisis económica que había ocurrido en los Estados Unidos y en Europa, donde el Producto Bruto Industrial cae un 5,1% en esos 2 años, ¿no? Esto es una faceta por allí poco abordada, todavía no trabajada del todo, pero sí el PBI de ese año creció a un ritmo anual del 7,5%. Esto es interesante. Frente a estas 4 grandes flujos, podríamos decir, industrializadores, tenemos 2 grandes momentos de desindustrialización en la República. Uno de ellos fue durante el proceso de reorganización nacional, 1976-1983. Es decir, la importación masiva, la apertura comercial impulsada por los hombres de armas en la última dictadura militar, devino clave para destruir la economía de la República y especialmente la industria nacional. Ese fue un primer momento desindustrializador. Y un segundo momento fue el periodo 1989-1999, durante las presidencias de Carlos Menem, en la cual la apertura económica, la transferencia de activos públicos al sector privado, la desregulación de la economía también devino clave para desindustrializar el país. Con todo lo que supone esta cuestión. La industria es el sector que mayor empleo genera aquí y en cualquier lugar del mundo. A diferencia del agro, y acá podemos entrar en un debate muy interesante, lo haremos en unos minutos, que genera muy poco empleo. Hay 4.840.000 trabajadores industriales en Argentina, 1.783.000 del agro. Digo, es para pensar. Esto demuestra ese perfil social del que hablamos, que esconde tras de sí la industria. Y ya vamos a entrar también y a entender por qué hay ciertos países desarrollados que tienen ciertas características y dentro de esas características centrales es la industria. Entonces, estos vaivenes, ¿no? Por ahí reitero, en esa tensión entre querer y poder, ¿no? resultaron clave para la industria nacional. Todos los países considerados desarrollados, Japón, Estados Unidos, duplicaron su capacidad industrial desde 1900 hasta hoy. Duplicaron. Crecieron en algunos casos 257%, me refiero al caso japonés. Argentina desde 1900 hasta hoy ha crecido un 17%. Producto de estos vaivenes, de muy buenos momentos industrializadores frente a otras instancias completamente desindustrializadoras, ¿no? La cuestión industrial nos invita a una gran reflexión, ¿no? ¿Es Argentina un país agrario o es un país industrial? El gran debate que hoy tenemos que hablar, ¿no? El mito del país agrario, diría un gran autor proveniente de la ciencia política.
Y esta idea de que el mito de un país agrario se empieza a caer cuando uno empieza a leer los principales indicadores de la República. Hoy, el 34% del Producto Bruto Argentino proviene de la industria y solo el 12,5% viene del agro. Digo, es para reflexionar. Podemos discutir qué calidad de industria tenemos o no tenemos, pero realmente el impacto de la industria en el PBI total es bastante grande. Piensen que hoy tenemos un Producto Bruto, el último dato oficial medianamente certero hablaba de 548.000 millones de dólares. Se estima que hoy, con los ajustes y los nuevos valores del dólar, estamos en los 609.000 millones de dólares. Es fácil sacar allí los porcentajes, ¿no? Y respecto a esto, ¿qué podemos decir del PBI de otros países? ¿Cómo está o cómo impacta la industria sobre el PBI del resto de los países? Nos vamos a sorprender con las cifras. Alemania, 30,7%. Japón, 26,9%. Estados Unidos, 20,7%. Argentina, 34,6%. Ahora sí entra el debate de qué tipo de industria tenemos. Evidentemente la nuestra tiene niveles tecnológicos muy inferiores respecto de los países mencionados. Es decir, la calidad de la tecnología puesta en marcha por los países industrializados es ampliamente superior a la nuestra. El agro, recién mencioné que hoy participa en el PBI total solo depende del año, ¿no? Entre un 12,5 y un 14%. Pero piensen que hace un siglo participaba entre el 30 y el 36% de la economía nacional. Es decir, evidentemente ha habido toda una reformulación de la economía en el último siglo, y sin duda alguna, la industria ha jugado un rol preponderante en este cambio lento, paulatino, de la matriz productiva de la República. ¿Qué podemos decir, reitero, de la industria y la relación con los otros actores de la economía? Primero, recién me anticipé, es generadora de una fuerte y equitativa distribución de la riqueza. Reitero los números mencionados recién, casi 5 millones de trabajadores industriales frente a 1.800.000 trabajadores del agro. Supone, en definitiva, una equitativa y justa distribución de la riqueza, o mejor distribución de la riqueza, ¿no? Y otra cuestión interesante que tenemos que analizar para entender esta relación agro-industria, dos sectores muy poderosos en la economía nacional, es la complejidad de los deterioros del intercambio. ¿Qué significa deterioro de intercambio? De los términos de intercambio. Significa que los productos industriales cada vez son más caros si los comparamos con los productos agrarios. Entonces, esto empieza a dar cuenta, empieza a explicar por qué muchas veces el haber insistido en ese modelo agrario dificultó precisamente el crecimiento de la industria. Un dato que hay muchos autores que lo mencionan con fuerza, ¿no? Gran parte de los países europeos, si bien el Estado promovió la industrialización, la industria nació de la mano del sector privado. Y recientemente Oscar dijo algo interesante, ¿no? Fue y es todavía subsidiado la industria en la República Argentina. Y nació al calor del Estado. Todo lo que mencioné recién con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones fue porque existió la voluntad política de industrializar la República Argentina. ¿Cuáles son las características centrales de los países desarrollados? Bueno, existen tres, y esto siempre genera o es motivo de un debate profundo, ¿no? Primero, son países democráticos. No hay país desarrollado sobre la faz de la tierra que no tenga un régimen democrático. Ahora, no una democracia procedimental, como diría Guillermo O'Donnell, porque Guillermo O'Donnell habla de que existen varios tipos de democracia, una de ellas la procedimental, es decir, la del ciudadano que va
cumple con sus derechos políticos y allí se agota su función. Él le asignaba a la democracia un valor mucho más profundo, que era la democracia, sí la de los derechos políticos, pero también la de los derechos sociales. En este sentido es el que le asignamos a los países desarrollados, este sentido le asignamos a la democracia para esta categorización de país desarrollado. ¿No? Piensen en los principales países desarrollados del mundo, recién mencioné algunos, Noruega, Suecia, Dinamarca. Democracia política, pero también una fuerte democracia social. En segunda instancia, una característica importante, ¿no? Un sistema de partidos sólido, firme, que permita la alternancia en el poder político. Los países más desarrollados del mundo permiten, por suerte y por fortuna, alternancia en el poder. Es decir, de forma tal que quien asume el poder político sabe que si no cumple con las promesas pactadas, se tendrá que ir en poco tiempo. En Argentina hemos tenido, durante muchos años, lo que Marcelo Cavarossi denomina un modelo de patrón único de partido, ¿no? Donde existía, y existe todavía fuertemente, un partido, el Partido Justicialista, frente a otros, ¿no?, que acceden esporádicamente al poder. ¿Significa esto que quiero echar las culpas sobre el justicialismo? No. Significa que también hay una oposición que no logra convencer a la ciudadanía con sus propuestas. Atención, esto no es focalizar y circunscribir las culpas a un solo partido político, no, en absoluto. También aquellos que desde el llano tienen que construir y diseñar políticas, en este caso industriales, a los efectos de poder acceder al poder político. Y tercero, una característica central es que todos los países desarrollados son industriales. Es decir, acá empezamos a entender el valor social de la industria, el rol social de la industria. Es decir, en el sentido de que mientras más industria hay, recién lo mencionábamos, las posibilidades que haya más industria, menos NBI, o mejores indicadores de desarrollo humano. Esta es la idea central. Por lo tanto, la idea de industria no es una idea fría que se remite pura y exclusivamente a maquinarias, a técnicas, ni mucho menos. Trae o conlleva la noción de ciudadanía social, usando términos que no son míos, sino de Thomas Marshall y Thomas Woodmore, que hablaban de ciudadanía social entendiéndola por la posibilidad de acceder a todos los derechos, y que rompía con la noción de ciudadanía formal. No bastaba con ser un ciudadano de un país solo por haber nacido en él. La pregunta que yo me tendría que hacer, diría Marshall, es específicamente si en ese lugar yo puedo ejercer todos mis derechos. Ese gran economista denominado Aldo Ferrer, con el cual disiento en algunos puntos, nos dejó hace algún tiempo, dijo una frase que creo que resume todo lo dicho hasta aquí. Argentina no decidió aún si es un país agrario o industrial. Y yo creo particularmente, como dije en cierta oportunidad en una conferencia que di en la Universidad de Cádiz, dijo, Argentina negó su vocación industrial. Los números son fríos al respecto. Hemos crecido en un siglo muy poco, en términos industriales. Hay que apostar muchísimo más, en el sentido de que la industria no solo supone tecnología, supone mejoría en los estándares de vida. Es decir, acá empecemos a reflexionar, además de lo que yo estoy diciendo, del rol que ustedes tienen como futuros profesionales de la ingeniería industrial. Muchas veces ustedes pensaron, ¿no?, que lo de ustedes se agotaba pura y exclusivamente en los fríos cálculos que veían y estudiaban en los cuantiosos libros que pasaron por sus manos. No, tienen también un profundo perfil social. Allí donde hay una industria hay miles de trabajadores. Allí donde hay un campo tal vez hay muchos menos.
Es decir, esto es para reflexionar y para empezar a comprender en forma contundente el valor social de la industria, ¿no? Quiero hacer un pequeño comentario, omití contarlo, digo, ¿no? Para entender este modelo agroexportador dependiente y el valor de la industria en la República Argentina, ¿no? Hace unos cuantos años fui becado por un prestigioso país europeo y producto de ello, como la beca se otorgó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, quedamos en buenos vínculos con ese país, con el embajador de dicho país. Dialogando, nos comentó que uno de los principales motivos de la época, ¿no? de Francia en la época, era comprar materia prima en Argentina y venderla a Brasil. Era claro su mensaje hacia todos nosotros. ¿Por qué no industrializan ustedes lo que estamos industrializando nosotros? Era un mensaje contundente. Es decir, esto significa, señores, pasen definitivamente, cambien de matriz productiva en forma contundente y anímense a dar ese paso. Se están dando, es cierto, pero hay que dar pasos más profundos. Es decir, los números son muchas veces despiadados, pero reitero, Japón y Estados Unidos duplicaron su capacidad industrial y nosotros no alcanzamos al 20% en un siglo. Producto de estos vaivenes, los cuales mencionamos con antelación. ¿Cuáles son las estrategias en las cuales podemos enfatizar? Primero, profundizar el nivel tecnológico de nuestra industria. Tenemos un porcentaje del PBI interesante, estamos hablando de una participación en un PBI de un 34%. Comparado con los principales países, estamos en el promedio. Carecemos de tecnología, hay que fomentar naturalmente la cuestión tecnológica en la que sin duda alguna estamos evidenciando una gran debilidad, ¿no? Promover estrategias de transformación, industrialización y cambio tecnológico. Fortalecerlas desde los organismos ya existentes. Existen muchos organismos a nivel nacional que pueden contribuir en el desarrollo industrial del país. Esto quiero ser claro, hace falta fortalecer esos procedimientos, sin duda alguna. Se me ocurre en este momento el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Fuertemente, en otros países con otros nombres, ocupan roles preponderantes en la economía de sus países. Ni les cuento en Alemania, ni les cuento en Japón, ¿no? En segunda instancia, una instancia que se está justamente celebrando aquí hoy. Tenemos que potenciar el desarrollo de las capacidades humanas en el sistema científico y tecnológico. Y ustedes están aquí por esto. Y ustedes están aquí para potenciar esas capacidades, para adquirir nuevos conocimientos. Y esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué del valor de este encuentro para reflexionar sobre la industria? Un alumno obligado a pensar, a reflexionar, a meditar sobre el mundo, en este caso el mundo industrial que los rodea, amplía su capacidad de gestión. Es decir, comprende mejor el mundo y amplía su capacidad de gestión, ¿no? En tercera instancia, promover la creación y desarrollo de nuevos emprendimientos de base tecnológicos. Esto es central. Y por último, chicos, y antes de dar espacio a las preguntas, porque me están haciendo señas que me quedan 8 minutos, veo la computadora. Por último, quiero hacer aclaración, Argentina tiene un potencial de relevancia, tiene un caudal, una solvencia intelectual de relevancia. Ahora, ¿es suficiente eso? No, hay que poner todo ese caudal intelectual en acción, todo ese potencial en acción. Es decir, en tiempos como los que corren, detenernos significa dar un paso atrás. En tiempos posmodernos, en los tiempos de la globalización, permanecer estático significa dar un paso atrás. En este sentido, quiero recuperar el rol del ingeniero industrial, cargo que van a ocupar ustedes dentro de no mucho tiempo. Es decir, hay que promover el dinamismo, hay que promover la acción, porque capacidad hay que poner todo ese potencial
en términos de conocimiento industrial, en acción. Y por último, chicos, ya para ir accediendo a las preguntas, ¿no? Le estoy hablando a una población, muchos de los cuales no van a estar acá dentro de un tiempo. Se estima que según, depende de cada promoción, cada cohorte, entre el 18 y el 22% de los chicos que egresan de la carrera de ustedes se van, consiguen trabajo en otro país. Por lo tanto, muchos de ustedes no estarán en futuros encuentros. Y se van a ir seguramente en busca de mejores oportunidades que les darán otros países, no específicamente el nuestro. Pero les digo, después de haber andado mucho por el mundo y haber aprendido muchísimas lecciones en términos políticos, culturales, podrán andar mucho por el mundo, van a aprender mucho por el mundo, pero los años les van a enseñar, como le dije a una profesora que aquí está presente, que Argentina es, será y será, por suerte y por fortuna, el lugar de ustedes en este mundo. Nada más, chicos, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, tu pregunta es realmente una pregunta que llevaría horas de debate y de charla. En primera instancia ratifico un concepto muy importante. Digo, ¿no? La industria genera siempre mayor cantidad de mano de obra que partamos de esa base importante. Ahora, la tecnificación del sector industrial supone también el avance continuo de la tecnología y de la ciencia, también supone mayor cantidad o menor cantidad de mano de obra en el sector industrial, sí, ¿no? Entonces, por allí, desde la política también se analizan estas cuestiones, porque la política también se ve fuertemente perjudicada por estas decisiones que pueden, supongamos, como decía tu ejemplo, ¿no? Una fábrica muy equipada en términos tecnológicos que haga que despidan a 50 o que trabajaba con 50 trabajadores y lo hace ahora con 20. ¿No? Supone que hay 30 ciudadanos que se han quedado sin empleo, ¿no? Entonces, para la política también es un problema resolverlo. Ahora sabe que entre las dos opciones, la que mejor genera mano de obra sigue siendo la industrial, aún con toda la complejidad tecnológica que se incorpore. Es decir, esto es, por eso cuando hablábamos de cambio en la matriz productiva, estamos aludiendo a eso. Es decir, y prácticamente esto se muestra, reitero, en los números despiadados, ¿no? Los nuestros han sido muy lentos, otros países han sido más abruptos, pero reitero, de un modelo agroexportador dependiente que ocupaba el 36% del PBI de la República, hoy tenemos un sector agrario que ocupa un 2,5, 15, depende de los años mejores o peores, ¿no? Es decir, de todas formas, entiendo tu pregunta y creo que es una preocupación central, ¿no? Que vos me digas, sí, hay que decir, la complejidad tecnológica también golpea fuerte a la industria porque ocupa menos mano de obra, pero aún así, entre las dos alternativas, sigue siendo la mejor, aún hoy, aún hoy. Digo, esto es una pregunta interesante y preocupa al mundo de la política poderosamente por la sencilla razón de que si yo tengo 30, 50, 100 trabajadores en la calle, como hombre público tendré que tomar alguna determinación. Es decir, no crean que uno desde la política, yo no estoy en el mundo de la política, la analizo desde una perspectiva teórica, pero la verdad no crean que para el hombre público no es una preocupación, lo es y mucho, ¿no? Cada vez que ustedes lean por allí, tal fábrica suspendió a tantos trabajadores, tal fábrica automotriz en Córdoba suspendió a otros tantos, es una preocupación, sí para la fábrica, pero también para quien ejerce el poder político en el país, sin duda alguna. Ahora, dentro de esas dos opciones, digamos, todavía la industrial, y en país con cierto grado de retroceso industrial como el nuestro, digamos, todavía sigue siendo una mejor opción en términos económicos y en términos de generación de empleo. No, por favor. No sé. Bueno, a ver,
Tomemos como ejemplo los países desarrollados. Estados Unidos tiene un 20% de su PBI en términos industriales. Es relativamente poco. Sí, con mucha complejidad tecnológica, como preguntó tu compañero aquí. Es decir, tienen una parte agraria importante, pero han tenido la capacidad de procesar toda esa materia prima en su propio país, en industrias de su propio país. Es decir, para ellos no tuvo primacía el modelo agroexportador dependiente. Por un segundo, invito, ya que hizo una, ¿cómo es tu nombre? Ya que Federico hizo una pregunta, imaginemos por un segundo todo el cereal que Argentina vende a granel por el mundo. Si todo eso lo industrializáramos acá, los problemas de desempleo quedarían reducidos a su mínima expresión. Piensen que en este momento, en algunos de los tradicionales puertos de la República Argentina, Mar del Plata, Quequén, están llenándose barcos a granel con millones o miles de toneladas de cereal, para ser industrializadas en otra parte del mundo, para luego ser recomprado acá en la República Argentina. Pensemos por un segundo si todo ese cereal fuera industrializado en la República Argentina. Y todas las cosas que se exportan, los famosos commodities, los que se exportan a granel, fueran industrializados en nuestro país. Reitero esto porque los problemas de desempleo quedarían reducidos a la nada. Quedaríamos tal vez como Estados Unidos, que tiene un caso denominado pleno empleo, después 4,5% de desempleo, ¿no? Eso es lo que llaman ellos pleno empleo, ¿no? Pero para que tengamos una idea, chicos, ¿no? Ahora, ¿tiene que existir uno y no existir el otro? No, no, no. Es decir, mientras uno suministre a la industria de un determinado país, ningún problema. Pero ningún problema, chicos, ¿no? Creo que pueden coexistir, pueden cohabitar, como se dice en términos políticos, pero sin duda alguna el aspecto de la industria de un país puede aprovechar completamente, a pleno, todos los recursos que tiene un país. Y en eso Argentina no está en deuda, al contrario, tenemos muchísimos recursos naturales que podrían ser tranquilamente industrializados aquí. Sería una buena alternativa y una muy buena opción. No sé quién. Hay dos aquí. Hola. Hola, buenas tardes. Soy Federico de acá de San Rafael. Y siempre he tenido la sensación de que se enfrenta mucho lo que es el modelo agrario con el modelo industrial. Nunca se pensó en crear un modelo agroindustrial. Me refiero porque la Argentina puede dar de comer casi 400 millones de personas, no sé, el dato es altísimo. Se nota que hay siempre este enfrentamiento y sin embargo hay que tecnificar el agro para poder cosechar uvas mucho mejor, o sea, con una máquina que ya las hay, tenemos que estarlas comprando en Alemania o en otros países industrializados. Está bien compararse con países industrializados como Alemania y Japón, pero creo que hay que observar países que tengan o sea, que tengan la extensión como para producir alimentos para dar de comer al mundo, básicamente. Muchas gracias. Esa es una gran observación, ¿no? Ahora, la pregunta es, hay provincias que han aplicado este modelo que vos decís. No hace falta ir lejos. Es nuestro caso. Pensemos por un segundo, para quienes somos oriundos de Mendoza, si la uva, la fruta, se vendiera a granel, la desocupación estaría en niveles insospechados. Por suerte tenemos bodegas, por suerte tenemos conserveras, que le agregan valor a la uva, a la fruta, y la venden al mundo. Entonces, ahora, el impacto, me puede decir Federico, ¿y por qué no se ve eso? Porque el impacto de la economía mendocina es solo del 3% en la economía nacional. Federico, somos muy pocos, digamos, en el marco de la economía nacional. Pero para que tengas una idea, ¿no? Es decir, poder agroindustrializar nuestros productos es una posibilidad no muy lejana, cercana en términos espaciales. Mendoza es un buen ejemplo de ello, San Juan también, de que recibimos la materia prima y la industrializamos acá, le agregamos valor y generamos empleo. Vuelvo a reiterar este concepto. ¿Qué pasaría si no estuvieran todas las conserveras y las fábricas en San Rafael funcionando y las bodegas? Habría miles de desempleados pululando por las calles, ¿no? Sería muy complejo, digo. Ahora, la idea es trasladar este esquema
a donde hay mucha materia prima, como es la pampa húmeda, y poder industrializar la gran cantidad de cereales en la pampa húmeda, en la República Argentina. Esta es la idea, ¿no? No puedo sino coincidir contigo con respecto a compararnos con Japón o Alemania, simplemente era para tomar algunas referencias. No somos ni uno ni otro, claro está, pero coincido contigo en ese punto. Profesor, le hago una consulta, ya le cuento la situación. Yo soy de Tucumán y lo que nos está pasando actualmente con esta crisis energética es que muchas industrias se están cerrando. Cerámicas, no hay suministros de gas, electricidad se está convirtiendo en algo sumamente caro para la industria. Entonces, ¿qué nos propondría o qué podríamos hacer? Supuestamente esta política tiene que cambiar, por supuesto, en el tiempo, ¿no? Pero considerando que nosotros somos artífices de esta industria, que podemos proponer soluciones y demás, ¿qué es lo que nos propondría en esto, con esta crisis? O sea, con estos recursos que tenemos en el país, que es energía muy cara, las importaciones son muy caras también para maquinarias y demás. No sé si se entiende. Sí, a ver, en primera instancia la solución, Federico recién fue muy claro, yo tomé esa apuesta, ¿no? Habla de agroindustrializar. Segundo, es un problema de base muy grave, que es el tema de la energía, que resulta por allí muy cara para agroindustrializar muchos de los productos que Tucumán, recursos naturales, de los cuales Tucumán dispone, y que es muy interesante. Pero en realidad eso es una solución, sí, que la tiene que dar el mundo de la política, pero sin duda alguna. Y ustedes pueden decir muchas veces que al hombre público no le interesa lo que pasa en Tucumán, lo que pasa en Salta, lo que pasa en... Sí, le preocupa y mucho, porque sabe que de no dar soluciones contundentes a problemáticas como de las que se está hablando ya, se va a levantar una provincia, se va a levantar otra, es decir, evidentemente hay que dar alguna solución al tema sobre todo al tema de la energía, que está tema polémico en los últimos tiempos, todavía hoy sigue siendo un tema polémico, un tema muy polémico, y que está poniendo en jaque a muchas industrias como la que se menciona ya en la provincia de Tucumán. Por lo tanto, sería prudente, sí, desde el mundo de la política, proveer una solución rápida, ¿no? En esto quiero hacer una aclaración, porque me preguntaban unos compañeros recién afuera a tono informal, ¿qué puede ocurrir? A ver, ¿cómo ve al gobierno? Creo que recién hicieron la misma pregunta, le hicieron a Oscar la misma pregunta, ¿no? Y yo dije que, y muy relacionado con la pregunta que se hace allá, ¿no?, que el gobierno supo resolver por allí mejor o por allí ciertos problemas de magnitud. Nos puede haber gustado cómo resolvió la temática de los holdouts, pero la resolvió. Nos puede gustar o no cómo resolvió el tema del cepo cambiario, pero fue resuelto. Y no pudo superar el tema de las tarifas. Todavía está... Esto es sorprendente, que se supone en términos de negociación política que es un tema menor. No pudo. Fíjense cómo la política por ahí tiene, y que curiosamente ese no poder trae problemas como los que menciona la compañera allá, en una provincia. Complica en términos de empleo y en términos económicos en una provincia. Por eso por allí hay que entender, la política tiene estas distintas direccionalidades, ¿no? Lo que parece fácil puede resultar mucho más difícil de lo que uno presupone. Y lo que es tan difícil puede resultar más fácil de lo que uno cree. Digamos, estas cosas que ocurren en el mundo de la política. Pero ante la pregunta, sin duda alguna, los hombres públicos tienen que preocuparse porque realmente se está poniendo en juego, reitero, el estándar de vida de algunos ciudadanos, en este caso de la provincia de Tucumán, que, bueno, según tengo entendido, aparentemente tendrían la posibilidad de exportar masivamente limones a los Estados Unidos. Me decían, no la veo a la chica, pero allá me dicen que gracias a Dios han solucionado un problema que era de base, que no podían entrar por ciertos problemas los productos a los Estados Unidos. Ahora sí, bueno, me alegro por ello, pero no es suficiente. Tenemos que industrializar todo. Buenas tardes, por aquí.
Buenas tardes, muy buena la conferencia. Yo le quería hablar, usted habló acerca de la falta de tecnología, de desarrollo tecnológico en la industria argentina. Y yo quería preguntarle cómo influye en esto una eventual apertura de la economía o la inversión extranjera directa, siendo de que en muchos de los procesos históricos que usted se refirió estuvieron acompañados de una economía cerrada, de las importaciones, reducción de importaciones o poca participación del capital extranjero. Una excelente pregunta la tuya. La IED, Inversión Externa Directa, no hay que tenerle miedo, quiero hacer la aclaración, ¿no? Porque uno habla y escucha inversión externa directa y dice, vienen capitales del extranjero. La problemática es que hemos adquirido ese temor directamente porque los capitales que vinieron no fueron capitales productivos, fueron especulativos y fueron a la bolsa de comercio y fueron a hacer negocios rápidos y retirar muchos más dividendos de la República Argentina, pero no fueron destinados a la producción. Recién escuché a alguien cuando hablé de la década del 90, un silbido por allá al fondo. Ahí se repitió. Y se jactaban las autoridades del momento de haber introducido en la República Argentina 300.000 millones de dólares. La cifra es correcta. Pero no dejaron nada en la República Argentina en términos productivos. Fueron capitales especulativos. Si actuamos con racionalidad, con cierta frialdad, no podemos pensar que una fábrica extranjera que viene a la Argentina y genera mano de obra, ¿no?, y genera autos y los vende, pueda ser malo para un país. No podemos. Ahora, allí desempeña un rol central el Estado, que debe controlar que la propuesta, porque hay que hacer una propuesta, que la propuesta que trae la fábrica al momento de invertir en la República se cumpla al pie de la letra. Pero no hay que tenerle miedo a la inversión externa directa bajo ningún punto de vista, siempre y cuando, y esto es central, venga a producir a la República Argentina y no venga con un mero fin especulativo como ha ocurrido durante los últimos años y especialmente en la década del 90. No hay que tenerle miedo en ese sentido. Viene a producir, viene a trabajar, viene a engrandecer la República Argentina, no tiene que haber ningún inconveniente. Así que en ese sentido, pero tenemos que tener un Estado fuerte, sólido, firme, que garantice que viene a producir y no que viene a tomar dividendos de la República Argentina para irse del país. Reitero, lo de los 300.000 millones de dólares en los 10 años de Menem es verdad, pero fueron capitales especulativos. Gran parte de ellos fueron especulativos, no productivos. Distinto sería el historial del país si pudiésemos, o si es parte de ese dinero, hubiese sido dedicado pura y exclusivamente a la producción. Eso es un dato no menor y una muy buena pregunta. Bueno, le agradecemos a Andrés Masi y le damos un muy fuerte aplauso nuevamente, por favor.